La muerte siempre traerá incógnitas, dolor, y más cuando la muerte ocurre en el Señor. ¿Por qué? Los primeros cristianos, aquellos que experimentaban la muerte por medio del martirio, veían que continuamente la iglesia era perseguida, era apaleada, era asesinada. Pero el apóstol Pablo quiso recordarle a los cristianos del primer siglo una esperanza que no podía escapar de sus mentes. Y yo quiero que me acompañen a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18. Una de las fortalezas espirituales del cristiano consiste en erradicar la ignorancia de su vida. La ignorancia trae pobreza espiritual. Mientras más ignorante usted sea de la Escritura, más pobre espiritualmente será. Leemos así la palabra de Dios. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Oramos. Dios bueno y Dios verdadero, gracias te damos en esta tarde, porque en tu misericordia inescrutable permites a este pecador exponer tu palabra. Escóndenos en esta hora bajo la sombra de la cruz y danos fortaleza para exponer la misma. Perdónanos y llega a las necesidades de tu pueblo por tu palabra. Por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Hermanos, ser expuesto frente a un grupo de fieras hambrientas y ser comido vivo, me imagino que no es una experiencia muy agradable, ¿verdad? El ser humano históricamente ha tenido la capacidad de crear muertes crueles para sus enemigos o los que ellos consideran sus enemigos, ¿verdad? Y históricamente los imperios, Asiria era un imperio terrible y una de las formas que tenía para intimidar a los pueblos que quería conquistar era que hacían montañas de cabezas. Y entonces los pueblos que pasaban al lado de esas montañas de cabezas, pues se impresionaban ante la crueldad asiria, ¿verdad? Y que la misma demostraba cuál era su vigor imperial y su vigor armado y por qué los pueblos tenían que temer. Y así sucesivamente. La crueldad siempre ha sido una característica en la aplicación de la muerte
de los seres humanos. Los cristianos no fueron la excepción. De las muchas formas que eran asesinados los cristianos, creo que una forma cruel y terrible era morir en las fauces de un león. Ver acercarse a un gatito de ese tamaño, creo que afectaría básicamente todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Yo no sé si usted ha sido aruñado con un gato, ¿verdad? Pero ser aruñado por un gato basta. Imagínense un león, las garras de un león. Y se acercaban porque los romanos tenían una práctica, era que a los felinos los dejaban hambrientos por varios días, ¿oyó? Y cuando llegaba la hora de tirar los cristianos a los leones, pues esos felinos estaban totalmente dispuestos a devorar hasta lo mínimo de esos creyentes. Eran muertes crueles, eran muertes que nos hablaban de la fealdad y del pecado del ser humano. Y al mismo tiempo nos hablaban del valor increíble que el Espíritu Santo le había dado a la iglesia para enfrentar la muerte por Jesucristo. Pero eso no evitaba que los familiares, que los cercanos, que los que habían podido escapar de la persecución romana, no se dolieran por sus hermanos. No se entristecieran por su madre, posiblemente por sus hijos, por sus tíos. Eso es inevitable. Y cuestionaran ¿a dónde van, mis hermanos? ¿Valdrá la pena morir por Cristo? El apóstol Pablo comienza esta parte de su epístola diciendo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Es interesante porque esta cláusula del apóstol Pablo era una forma de introducción muy común en Asia, en las cartas. Oh amigos, no quiero que ignoréis. Oh dignatarios, no quiero que ignoréis. Oh hermanos, en este caso, que no ignoren. La ignorancia crea desasosiego y pobreza espiritual. Y la pobreza espiritual conlleva actitudes carnales y actitudes contrarias a la ley de Dios. Por ejemplo, si usted valoriza más caminar de rodillas para llegar a un punto que la oración, usted tiene un área de ignorancia profunda. Porque aunque usted camine una milla de rodillas y sus rodillas estén sangrantes y estén en carne viva, nada de eso le va a aportar espiritualmente a su vida, ¿oyó? Posiblemente sean gastos porque tengan que ir a un médico, ¿verdad? Y posiblemente un daño permanente en sus rodillas y una operación posterior. Pero si usted valoriza la oración sí dice la Escritura que es un medio de gracia en el cual el creyente se fortalece espiritualmente. La oración es un medio de gracia en el cual el creyente busca el rostro de Dios y es fortalecido por el Espíritu Santo. Y cuando usted erradica esa ignorancia de su vida, usted crece espiritualmente, pero cuando la mantiene, usted mantiene su pobreza espiritual. Yo le he dicho a ustedes que hay iglesias que han eliminado la Santa Cena. No entienden el valor de la Santa Cena. No entienden que es un medio de gracia, que es un sacramento, que ha sido instituido por Cristo, que tenemos que obedecer al Señor en la Santa Cena, en tomar la Santa Cena. Es un medio por el cual, en forma misteriosa, la palabra de Dios es visible en los elementos, como dice Juan Calvino. Y Dios nos fortalece espiritualmente por medio de la Santa Cena. Pero si usted cree que no hace falta Santa Cena y que usted se fortalece mejor cantando un corito 1 hora,
pues posiblemente usted sienta una satisfacción emocional y sale del culto y esto estuvo tremendo, y mañana por la mañana está ronco y le va a necesitar medicamentos y va a tener la misma confusión y no va a tener la fortaleza espiritual que él trae la Santa Cena. Esa es la ignorancia. Por eso el apóstol Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, y añade, acerca de los que duermen. El término dormir es un término que se utilizaba mucho en el Antiguo Testamento para hablar de la muerte desde este punto de la vida, ¿verdad? Ellos ya durmieron para esta vida, ya no tienen relación con esta vida. Y añade, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los enterramientos taínos pertenecen a un conglomerado cultural muy importante. Se hacían en forma fetal y se le añadían diferentes ofrendas para que en la otra vida aquel que moría se llevara esas ofrendas. Era una esperanza pírrica, sin ninguna base, solamente aquellas emociones que ocurrían en la cojoba y en las visiones que recibía el boique. Tradiciones ancestrales que venían de América del Sur. Su esperanza era triste. Los griegos, enfrentándose al anaqué, al destino, no tenían esperanza en la vida, era todo un ciclo, y de ahí, como le he dicho a ustedes anteriormente, surge la tragedia griega en el teatro, ¿verdad? En el teatro griego, la tragedia, porque no hay una salida, y posteriormente los filósofos griegos empezaron a hablar del ser y que el alma está atrapada en este cuerpo y que va a ser liberada y se va a dirigir al ser, pero más bien eran, ¿verdad?, conjeturas filosóficas sin una base más allá de buscar una salida a la vida desesperada de la mentalidad y del mundo griego. Por eso el apóstol Pablo nos dice, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza, que no pueden esperar nada. La palabra esperanza, ¿verdad? Esperar. No pueden esperar nada. Están vacíos. Ustedes no están tristes, dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, la base de la erradicación de nuestra tristeza frente a la muerte de nuestros seres queridos creyentes o nuestros hermanos es sabiendo que Dios tiene el control de la vida y de la muerte. El Dios de la Biblia se presenta como aquel que tiene el control de la vida y de la muerte, la llave del Hades. ¿Y cuál es la base para erradicar esa tristeza? Versículo 14, mire cómo dice el apóstol Pablo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. La base es la muerte y resurrección de Cristo. Y es muy importante, usted dirá, ¿por qué el apóstol Pablo no dice resucitar solamente? Porque enfatiza en la muerte y la resurrección. Lo que quiere decir el apóstol Pablo es que la resurrección de Cristo no fue una patraña, no fue un espectáculo, no fue un pensamiento espiritual de la iglesia, como dicen los liberales, sino que este que resucitó había muerto realmente. Había sido crucificado, su vida fue arrancada y al mismo tiempo venció la muerte. Por lo tanto, si creemos, muy importante eso, nuestra esperanza está basada en que creamos en la historicidad de la muerte y resurrección de Cristo.
que un joven de 33 años murió en una cruz y a los 3 días venció la muerte. Si eso ocurrió, si de verdad eso ocurrió, pues tengan por seguro que así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, a los que murieron en Cristo, a los que murieron creyendo en Jesús, a los que murieron creyendo en el Gólgota, a los que murieron creyendo en la tumba vacía. Jesús no va a traer a todo el mundo, ¿yo? Esto es muy importante. No va a traer a la abuelita buena, al abuelito bueno, al vecino que no hacía mal a nadie. Jesús va a traer a los que creyeron en Él, a los que depositaron su fe en Él, depositaron su fe en la cruz y en la tumba vacía. Esos son los que están con Jesús. Esos son los que están vivos hoy. Por eso, si usted me acompaña, Hebreos 12:22, mire cómo dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, vea, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Todo el tiempo es vida, hay vida en la ciudad celestial hoy, en la Jerusalén celestial. Está Jesús vivo, están los ángeles vivos, y añade, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Aquellos que han muerto ya, los justos que han muerto, sus espíritus ya han sido hechos perfectos, dice el autor de Hebreos. Allí la Jerusalén celestial es la Jerusalén de la vida. Es el lugar donde la muerte está muerta. Es el lugar donde nada envejece. Es el lugar donde Dios proclama la victoria de su iglesia. Es el lugar de nosotros, los primogénitos. No importa en la posición que usted haya nacido en su hogar. Si fue el último, si es el menor, si es el del medio, o tuvo la desdicha de ser el primero como yo, y así sus padres experimentar con usted la crianza. Para Dios tú eres primogénito, el lugar de los primogénitos, de los espíritus ya hechos perfectos, dice el autor de Hebreos. Entonces el apóstol, en el versículo 15, reclama la autoridad apostólica, muy importante, porque lo que va a decir ahora es altamente doctrinal. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, en la autoridad que Cristo le da al apóstol Pablo, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y qué interesante, ¿verdad? Esto es muy importante para aquellos que todavía sueñan con un rapto y después 7 años y el anticristo y la computadora y todos esos cuentos, ¿verdad?, que hay por ahí. Entonces va a haber una resurrección antes de la tribulación y otra después. Y entonces todos los precedieron a esto, cuando Pablo dice que nadie precederá a nadie. No precederemos a los que durmieron. Viene un evento basado en la cruz y la tumba vacía, el cual todos, unidos, vamos a participar. Como un solo cuerpo, como una sola iglesia. Ustedes no tienen que temer, ustedes no tienen que estar tristes, Dios tiene el control. Y yo le estoy hablando en el nombre de Cristo, con la autoridad apostólica. Y le digo a ustedes que cuando venga el Señor, nosotros no precederemos a los que durmieron. Y añade,
porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Número 1, no vendrá un representante de Jesús. ¿Sabe algo? Los reyes, antes de invadir un sitio, mandaban un representante, un mensajero. Y regularmente en la antigüedad, ser mensajero significaba morirse. Porque si usted llegaba ante un enemigo y mandamos este mensaje, este rey viene a conquistarte, queremos que te rinda, si al rey no le gustaba el mensaje que traía, mátalo, para que el rey entienda que también lo voy a matar a él. Pero el apóstol Pablo nos dice que Jesús no va a mandar a nadie, que el Señor mismo, con voz de mando, comandante en jefe, el rey de todo lo creado, aquel que gobierna sobre todo, el que todos tienen que obedecer, con voz de mando, con voz de arcángel. Esa palabra arcángel es interesante porque entendemos a la luz de las Escrituras que los arcángeles tienen un poder sobre un grupo de ángeles, pero siempre ha habido discusión si hay más arcángeles aparte de Miguel, si Miguel es el único arcángel o hay más arcángeles. Pero el título de arcángel dado a Jesús es para decirle: Jesús convoca a todos los ángeles del cielo, ese que tiene la autoridad sobre todo el mundo angelical, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Sabe, hermano? En Israel, cuando Dios quería convocar al pueblo, se tocaban trompetas. ¿Oyó? De vez en cuando había su rebelde que no quería ser convocado. Dios se encargaba de él, no perdía tiempo. Pero el apóstol Pablo nos quiere decir que Dios es el que está llamando, con trompeta de Dios, con la autoridad del cielo. Jesús vuelve al planeta Tierra, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Absolutamente nadie que haya muerto fuera de Jesús resucitará primero que los salvos. Solamente aquellos que han entregado su vida a Cristo, que están humillados frente a Cristo, que solamente esperan en Cristo, aquellos que murieron en Jesús, resucitarán primero. Pero sobre todas las cosas, el apóstol Pablo nos dice que la muerte será derrotada. No teman, no se entristezcan. El Señor mismo vendrá para mostrarnos que la muerte será derrotada. En el versículo 17, el apóstol Pablo dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. El apóstol Pablo, en 1 Corintios, nos dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque sonará la trompeta, dice el apóstol Pablo. Es una obra instantánea de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán y sus cuerpos serán transformados, y nosotros los que vivimos aquí seremos transformados. Ahora, mire qué interesante, hermano. Yo quiero que usted entienda la mentalidad cristiana, el mensaje, la filosofía de vida del apóstol Pablo en esta aparte. El cristianismo es totalmente sensato y le dice a usted: mire, la felicidad está en que la muerte será derrotada.
Si usted pertenece a alguna religión que le dice, no, mira, vamos de nuevo con el abuelito, ¿verdad? Tu abuelito se murió. Y ahora se va a hacer ceniza y se va a unir a la naturaleza. Y va a estar en los ríos, en las matas de plátano. Eso no sirve. Eso no sirve. ¿Oyó? Va a estar en la tierra. Yo he oído eso para tratar de consolar a la gente, ¿verdad? Y usted ve que cuando creman a las personas, ¿verdad? Y le dicen, mira, pues yo quiero que me tiren ahí, a la última la tiraron en la bahía de San Juan. Fue comida para los pescaditos allí. Y otros lo quieren que lo tiren por los montes. Yo conocí a un político puertorriqueño que pidió que lo tiraran en los montes de Jayuya. Pues alquilaron un avión y soltaron las cenizas por los montes de Jayuya. Ahí no hay sensatez. Ahí no hay esperanza, hermano. Eso no sirve. Vamos a hablar claro, eso no sirve. Los otros días, yo se lo he dicho a ustedes, se lo voy a volver a repetir. Estaba oyendo a Aarón y decía, mire qué interesante, él decía, los predicadores dicen por ahí que Cristo viene. Mire la insensatez y la falta de cordura. La falta de cordura. Los predicadores dicen que Cristo viene, pero nosotros decimos, los mitas decimos que ya Cristo vino. Y allí estaba todo el mundo, y Cristo está entre nosotros. Y yo le decía a mi esposa, mira lo insensato de eso. Termina su culto, ¿verdad? Y cuando salen ven el mausoleo de Mita allí en la esquina. Y allí está enterrada, ya perteneciendo a los pajaritos, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo nos dice que el triunfo de la iglesia está que Cristo venció la muerte y que nosotros la vamos a vencer. Que nuestra alegría y nuestra fe está depositada en que Jesucristo, el que venció la muerte, volverá nuevamente. Y nos va a transformar y vamos a reinar con Él y va a resucitar a los mártires de la iglesia. Y reinaremos con Él para siempre. Y es importante que usted entienda la filosofía del apóstol Pablo en eso. Y no se deje llevar por todas esas cosas que usted oye por ahí, sino que el cristianismo es sensato. Mira, la verdadera felicidad es que nosotros volvamos a vivir. No me venga con eso. No me venga con estar pensando, mira, piensa en la vida que tuvo, una vida tan buena, una vida significativa, es tremendo, hermano. Pero la felicidad es que vamos a vencer la muerte, dice el apóstol Pablo. Esa es la sensatez del cristianismo. Esa es la filosofía del apóstol Pablo. La tumba vacía. Por eso es que el apóstol Pablo nos habla que seremos arrebatados, tomados de aquí, hermano. Oiga, y todo esto, si usted ve, es una lista de eventos milagrosos. ¿Por qué? Dice la Biblia que el mar dará sus muertos y el Hades dará sus muertos. ¿Dónde usted ha visto que alguien que después de 40 años de muerto haya salido de la tumba? Las películas de la momia posiblemente, pero más nada, hermano. ¿Dónde usted ha visto eso? Jesucristo vuelve, resucita a muertos 40, 100, 1000 años, 2000 años, miles de años, y los transforma, toda una lista de milagros, y los arrebata. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. El mismo Cristo nos va a recibir. No va a mandar a ningún nene de mandado, ningún mensajero. Dios mismo nos va a recibir. Y así estaremos siempre con el Señor. Muy importante. En el cielo no hay salida, ¿oyó, hermano? Es un solo camino, one way.
usted entra y no vuelve a salir. Porque dentro de la sensatez del cristianismo está que el cielo no es una trampa. El cielo es la presencia de Dios con nosotros. Es la felicidad eterna, donde la Biblia dice que Dios mismo enjugará nuestras lágrimas. No vamos a necesitar sol porque el Cordero mismo nos alumbrará. Y dice Apocalipsis que habrá un río en medio de la ciudad que alimentará a las naciones, río de agua viva. Y nosotros beberemos de él para siempre. No habrá haber más muerte ni más tristeza en el paraíso de Dios. Por eso el apóstol Pablo concluye en el versículo 18: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. No el aliento frívolo, mentiroso, de que, bueno, él tuvo una buena vida, recuérdalo así. Mira, él ahora estaba él así con esa mate plátano, él está ahí, le echamos las cenicitas ahí, está ahí. Con esos alientos que no sirven para nada. Es el aliento de que Dios tiene el control de la vida y la muerte, que Dios nos va a resucitar y reinaremos con Él. Es el aliento, hermano. El aliento tremendo de esos mártires que enfrentaban las fauces de los leones con sus frentes en alto, posiblemente en los gestos naturales de protegerse del ataque de un león. Es el aliento tremendo de los mártires de la Reforma frente a las llamas y en medio de las llamas proclamando el señorío de Cristo. Es el aliento de saber que un día Jesús nos va a resucitar y reinaremos con Él para siempre. Amén. Gracias te damos, Señor, en esta tarde por tu palabra. Atesórala en nuestra vida y en nuestro corazón por el poder del Espíritu Santo. Por Cristo Jesús. Amén y amén.